Un amel y cordial saludos a todos los audiovisores que se vienen conectando a través de esta sala Zoom y quienes se van uniendo durante la transmisión. El día de hoy, continuando con nuestra jornada académica referente al diplomado contra la administración pública y organización criminal, nos está acompañando la doctora Indira Bedregal Salcedo, referente al tema el delito de malversación de fondos. Pero antes de ello, comentarle que la doctora es abogada penalista y constitucionalista, analista legal de la Procuraduría Pública del Poder Judicial y ponentes a nivel nacional. Dejando todo ello recalcado, estimada comunidad jurídica, si tienen dudas, preguntas o palabras de elogio, pueden hacerlo al culminar la sesión. Dejando todo recalcado, estimada doctora Indira, tiene acceso al audio. Bienvenida. Bien, muchísimas gracias, estimado Cristian, por la invitación a efectos de disertar el día de hoy en un tema tan importante, uno de los delitos contenidos, los delitos contra la administración pública, como es el delito de malversación de fondos. ¿Se puede observar? ¿Me puedes Sí, confirmar, por favor? todo Perfecto. conforme, doctora. Bien. Como señalaba, el delito de malversación de fondos es uno de los delitos contenidos en los delitos contra la administración pública en nuestro Código Penal, el cual está regulado en el artículo 389 del Código Penal. Como pueden ver en la diapositiva, en la presente, prácticamente conforme a las nuevas modificatorias, se puede ver el artículo como tal. ¿Qué nos señala el artículo 389 del Código Penal? Señala que el funcionario o servidor público que da el dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con la pena que puede establecerse en la norma. Bien, me cabe precisar que en la revisión de este delito, tanto en la práctica como viendo, puedo advertir que, en primer lugar, de acuerdo a nuestra realidad social y los problemas también en cuanto al hacinamiento penitenciario, lo que puedo advertir en primer lugar que este delito de malversación de fondos es uno de los delitos no tan comunes, por decirlos, en los que se haya incidido sentencias condenatorias. Y me es muy importante hacer una evaluación tanto típica de este delito y también de forma jurisprudencial, no solamente viendo los elementos del tipo penal, del delito como tal, sino también ver en el ejercicio de la práctica. Porque lo que he podido advertir en el ejercicio como abogada y también es que muchas veces en la práctica se ha incidido en varios errores en este tipo de delito y sobre todo teniendo en cuenta la nueva modificatoria, la cual incide en lo siguiente que voy a pasar a explicar. En primer lugar, como he señalado, en cuanto a la estructura típica de este delito contenido en nuestra normativa penal, se señala que va a exigir, en primer lugar, que el agente activo, el sujeto activo, sea funcionario o servidor público. Asimismo, el núcleo típico rector de este delito va a incidir a que la aplicación definitiva diferente a lo que está destinado. Cabe precisar que este tipo de delito, evidentemente, es un delito en el cual va a incidir que el sujeto activo, dentro de su función como tal, va a dar un fin distinto al que está destinado tales bienes jurídicos, tales bienes, ya sean muebles o inmuebles, o el dinero. Y esto, obviamente, esta finalidad de estos bienes del Estado van a estar contenidos en tanto una regulación, ya sea una resolución administrativa, un decreto, una ley. Los elementos que van a constituir la estructura típica, conforme el recurso de nulidad 2702-2009, Lima Norte, nos señala que la relación funcional entre sujeto activo y administración del dinero o bienes es importante para que incida este delito. Asimismo, que la aplicación definitiva diferente que se dé a los fondos públicos. En concreto tenemos, tomando en cuenta el recurso de nulidad 133612
del 2012 Apurímac, nos señala que la malversación consiste en una aplicación diferente y definitiva a los bienes públicos. ¿A qué voy con esto? De que en este delito no solamente va a tratarse de que el sujeto activo en su condición de funcionario o servidor público solamente ve un fin distinto a los fondos del Estado, ya sean contenidos en bienes inmuebles o muebles o el dinero, sino que evidentemente esto también tiene que incidir en que cause un perjuicio a la finalidad que tenían esos fondos públicos. Ahora, también cabe señalar que este delito, evidentemente, hay mucha jurisprudencia interesante que ha incidido, en la cual cabe señalarse que tiene que haber una conexión funcional del funcionario con la finalidad de los fondos, porque evidentemente no se puede señalar que el tipo delictivo se concreta en un funcionario, por ejemplo, que tenga la encargatura de esos fondos, ya sean contenidos en bienes inmuebles o muebles, en cuanto a esto. Asimismo, cabe señalar, a ver, ¿sí están viendo la diapositiva? Disculpe. A ver, Sí, doctora, todo conforme. Ahora ya no se visualiza. bien, bien, bien. ¿Sí se está observando? Sí, doctora, ahorita se encuentra en la cuarta diapositiva. Excelente, bien. Ahora, también cabe precisar que muchas veces en la práctica se ha podido advertir que han habido confusiones en este delito de malversación de fondos con el delito de peculado. Y por eso me ha sido importante, interesante, traer a colación, en cuanto a nuestra jurisprudencia, el recurso de nulidad 4118-2006 Cusco, en el cual nos señalan que conforme, voy a leerles el extracto de esta jurisprudencia, nos señala que conforme a la acusación fiscal, los hechos incriminados no configuran delito de malversación de fondos, pues el objeto de imputación no es el hecho de que los encausados dieran al dinero una aplicación diferente a la que estaba destinado en el ámbito público, sino el empleo en su beneficio de tal dinero. Y en efecto, aquí cabe precisar que lo que va a diferenciar evidentemente el delito de malversación de fondos con el delito de peculado es que estos bienes y dinero no van a salir de la esfera patrimonial del Estado, sino se le va a dar una finalidad distinta a la que estaba destinada, lo cual esto incide en el delito de peculado. Bien, en cuanto a los elementos objetivos que trae a colación este delito, tenemos en primer lugar, en cuanto a la administración del dinero o los bienes, en primer lugar, el objeto de este delito va a ser el dinero del Estado o bienes. Y en los bienes también cabe precisar y señalar, como ya he mencionado, que esto va a incidir tanto ya sean muebles o inmuebles con valor económico. Ahora, en este delito, estos no van a salir de la esfera patrimonial, sino caso contrario, se incidiría en el delito de peculado. En cuanto a la tipicidad del delito, tenemos que la aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada. Por ejemplo, traemos un caso acá. La compra de armamento en un contexto de conflicto bélico con un país limítrofe no puede ser ajeno a la finalidad de la pacificación del país. En este ejemplo es preciso y menester señalar cuál es la finalidad distinta que se le ha dado evidentemente a la finalidad encomendada, y esta puede haber sido contenida en una regulación, ya sea una ley o una norma. En ese caso estaríamos en un claro ejemplo de malversación de fondos. Ahora, en cuanto a datos importantes a tener en cuenta, es que el destino oficial tiene que estar señalado expresamente en la norma correspondiente para aplicar la corroboración diferente de los fondos o asignados o administrados. Y esta aplicación diferente del dinero debe ser definitiva. Imposibilidad que se encamine al destino oficial, tomando en cuenta el principio de lesividad. ¿A qué quiero decir con esto? Aquí, tomando en cuenta que el derecho penal es la última ratio, si es que la finalidad distinta a esos bienes públicos o a esos fondos, ese dinero,
es irreversible, evidentemente estaríamos tomando en cuenta el principio de lesividad en un caso delictivo y tal cual calzando en el tipo penal de malversación de fondos. Pero si esta se podría revertir, se podría manejar en todo caso en un proceso administrativo sancionado. Sí se podría reparar en todo caso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la esencia de la función de administrar en cuanto al sujeto activo en su calidad de funcionario público? Tenemos que es necesario, en primer lugar, que la gente tenga dominio sobre el dinero o los bienes del Estado. Y este dominio, para el ejercicio de su función como tal, ya sea en condición de responsable de la unidad administrativa o titular de una cartera ministerial. También tenemos que tener en cuenta que en la esencia que calza esta es que evidentemente tiene que tener un poder de mando y autoridad que le permita adoptar decisiones relevantes sobre el manejo del gasto público. Y esta administración evidentemente tiene que constituirse actos funcionalmente referido a la programación, planeamiento y ejecución del presupuesto público en una determinada entidad estatal. Hace poco estuve leyendo una jurisprudencia muy interesante en cuanto a este delito de malversación de fondos y en efecto, si es que no se va la fiscalía en un proceso penal, no logra acreditar la conexión de la función administrativa con ese servidor o ese funcionario público, número uno. Y si no logra acreditar tampoco que ese destino distinto que le ha dado los fondos, ya sea el dinero del Estado o los bienes, y que haya causado un perjuicio, por ejemplo, en los plazos, o de que la calidad de la finalidad también haya perjudicado, si no logra acreditar todo esto, lamentablemente no va a incidir en acreditar su teoría fiscal y muchas veces esto va a llegar a una absolución, porque estos elementos son muy importantes y tienen que cumplirse en la tipicidad del delito de malversación de fondos. Ahora, en cuanto a la relación funcional que estaba haciendo mención, tenemos que tener en cuenta que hay una perspectiva objetiva. ¿Y esto a qué va a incidir? A que tiene que haber una existencia de relación funcional de administrar bienes o dinero del Estado. Y esto evidentemente tiene que constar en una norma, como señalé hace un momento, ya sea en un reglamento, en un decreto. Asimismo, se va a exigir que el dinero o bienes del Estado debe estar en efectiva posesión legítima, mediata o inmediata del agente público. De no comprobarse ello, va a acarrear evidentemente en una atipicidad. Bien, en cuanto a la afectación del servicio que he estado bastante resaltando en esta disertación o función pública encomendada, tenemos que tener en cuenta que se tiene que señalar que para que se configure este delito, no solo va a bastar que el dinero sea destinado a fines distintos a los programados, sino que evidentemente ese desvío debe ser, primero, definitivo y debe afectar el servicio o la función encomendada como resultado de la conducta indebida de la gente. Y es importante también tener en cuenta que se debe verificar la afectación del servicio para que se pueda imputar concretamente y se diferencia evidentemente el delito de una mera irregularidad administrativa. Bien, en cuanto al bien jurídico tutelado que va a perseguir este delito, evidentemente tenemos que es la correcta y funcional aplicación de los fondos públicos. Esto quiere decir que se va a buscar que la ejecución del gasto y el empleo de los bienes y el dinero público se va a llevar a cabo bajo una racional organización, lo cual esto tiene que concernirse con el principio de legalidad presupuestal. Aquí estoy tomando en cuenta la Ejecutoria Suprema contenida en el expediente 3630-2001. Como se puede advertir, el extracto que señalé hace un momento en cuanto a este delito, persigue que el sujeto activo va a estar en su calidad de funcionario o servidor público y este va a administrar por razón de cargo bienes y o dinero del Estado. Y en cuanto al sujeto pasivo, tenemos al Estado peruano o la entidad
en la cual trabajaba el servidor público o el funcionario público. Ahora, conforme a esta modificatoria que he estado señalando también, tenemos que tiene como agravantes, evidentemente, que ya sea en cuanto al literal 1, en el segundo párrafo del artículo citado, que el agente va a actuar como integrante de una organización criminal, como persona vinculada o actúe por encargo de ella. En nuestro numeral 2 de agravantes tenemos que la conducta tiene que recaer sobre programas con fines asistenciales, de apoyo o inclusión social o también de desarrollo, siempre que esto supere las 10 unidades impositivas tributarias, las 10 UITs. En nuestro numeral 3 tenemos que el agente se va a aprovechar de una situación, ya sea de calamidad pública, emergencia sanitaria o la comisión del delito que comprometa la defensa, la seguridad o la soberanía nacional. Cabe precisar que estas modificatorias y estas agravantes que están contenidas en esta nueva modificación a partir del año 2021, si no me equivoco, es en cuanto a la evolución también que se está dando en nuestra sociedad, tomando en cuenta el contexto, por ejemplo, pandemia. Evidentemente, ha habido presupuestos que se han implementado a las municipalidades, gobiernos regionales. Entonces, si vemos evidentemente que hay una finalidad distinta a esos fondos, a ese dinero presupuestado para cierta finalidad, evidentemente acarrearía en este tipo penal. Ahora, hay algo que me es muy interesante y también preciso tomar en cuenta en cada disertación, como es el tema de la jurisprudencia, porque bien como estudiantes de derecho o abogados podemos leer la norma, pero es importante también abarcar estos temas conforme a la práctica misma. Por ejemplo, tenemos acá la casación 544-2018 de Lima Norte, en el cual tanto en el considerado undécimo, que me ha sido muy importante resaltar, ¿qué señala este considerando? Les voy a leer. Dice, para el colegiado supremo que determinó esta, no resulta suficiente el planteamiento fáctico del Ministerio Público sobre la acreditación del resultado típico del delito de malversación de fondos, ya que el hecho de que no se realizaran algunas actividades relacionadas al servicio cuyas partidas presupuestales se desviaron, no permite sostener necesariamente que se produjo una afectación al servicio, sobre todo si éste se cumplió con sus metas programadas. Aquí evidentemente podemos ver de que ha incidido, de que efectivamente la Fiscalía pudo comprobar en su teoría del caso que hubo una desviación de los fondos presupuestados a ese funcionario público, pero no bastó simplemente con acreditar ello, sino que tenía que ver cuál es la afectación a la finalidad que estaba viabilizada en esos fondos, ya sea contenidos en bienes muebles o inmuebles o el dinero. Entonces, aquí también cabe señalar que mencionan que el resultado típico requiere la acreditación de que la referida desviación ilegal de los fondos generó una situación concreta de inconveniente en la prestación del servicio, demora o incumplimiento de plazos, incremento de costos, disminución de la calidad de servicios. Incluso aquí nos señala cuáles podrían ser las afectaciones que pudo haber acreditado, lo cual no hizo. Y este recurso de casación evidentemente fue interpuesto por la representante del Ministerio Público y no casaron, porque haciendo una evaluación de la tipicidad de este delito, evidentemente si no logró acreditar la afectación a la finalidad que estaban estos fondos del Estado, no se cumplía el tipo penal. Entonces, aquí en concreto tenemos que el resultado típico de este delito va a requerir la acreditación de que la desviación ilegal de los fondos genere, evidentemente, una afectación al servicio. Y si no lo logras acreditar, evidentemente, conforme a esta casación, lamentablemente no va a devenir en algo a lo que postulas, ¿no? Ya seas en tu posición como representante del Ministerio Público, o en defensa, prácticamente podrías tomarlo en cuenta para ejercer una buena defensa, ¿no? Una defensa eficaz, de acuerdo a tu teoría del caso. También tenemos el recurso de nulidad 4118-2006, Cusco,
en el cual me ha sido muy importante extraer el considerando noveno. ¿Qué nos dice este recurso de nulidad? Conforme a la acusación fiscal, los hechos incriminados no configuran el delito de malversación de fondos, pues el objeto de la imputación no es el hecho que los encausados dieran al dinero una aplicación diferente a la que estaba destinada en el ámbito público, sino el empleo en su beneficio de tal dinero. Evidentemente, aquí hay una evidente diferenciación. Datos importantes a tomar en cuenta en el delito de malversación de fondos. En primer lugar, que esa desviación, ya sea de los fondos o del dinero, los bienes, no debe salir en primer lugar de la esfera patrimonial del Estado. Simplemente va a ser la desviación de esta, para no cumplir evidentemente la finalidad a la que estaba determinada. En ese sentido, también me es preciso resaltar que evidentemente las incidencias que ha llevado en mi revisión a la jurisprudencia es que, digamos, se puede leer muy explícita la norma, pero si no se cumplen los presupuestos y los elementos que persigue este delito, evidentemente no vas a llegar a demostrar, por ejemplo, en tu calidad de fiscal, no vas a llegar a demostrar como tal el cumplimiento del tipo penal que te exige esta norma. Ah, Ahora, también cabe resaltar que no se puede confundir con lo que es el delito de peculado. ¿Qué exige el delito de peculado? Va a exigir la apropiación, ya sea en beneficio propio de terceros. ¿Y qué es lo que exige este delito? Evidentemente, una finalidad distinta a la que estaba determinada, sin salir de la esfera patrimonial del Estado. Eh, Queridos discentes, como pueden ver, esta disertación ha sido muy concreta y resumida porque en tal la norma es bastante clara y también me ha sido preciso resaltar la jurisprudencia relevante a este caso porque ha habido bastantes confusiones, evidentemente. Estoy abierta a alguna pregunta y una vez más agradezco a la Escuela de Derecho, Derecho en Línea, sobre todo a Cristian por esta invitación y estoy totalmente abierta a alguna pregunta. Gracias. Excelente, querida doctora Indira. Como usted mencionó, estimada comunidad jurídica, si tienen alguna duda o consulta referente al tema, pueden alzar la manitos para efectos de darles acceso al audio. Muy bien, tenemos algunas preguntas por interno. Nos dice, doctor, excelente ponencia. Referente al funcionario que emplea dinero destinado a obras públicas para el beneficio propio, ¿comete peculado o malversación de fondos? Como he señalado, esto sería un caso de peculado, porque evidentemente digamos, ese patrimonio del Estado va a ser en beneficio propio y la norma es clara. Ahí se cumpliría un caso evidente de peculado, más no de malversación de fondos, porque evidentemente la norma es clara. La malversación de fondos va a incidir en un destino distinto a lo que está determinado, pero sin salir de la esfera patrimonial del Estado. Bien, ¿alguna Excelente, otra doctora. pregunta? Sí, nos dice, doctora, ¿es aplicable la dúplica del plazo de prescripción para los delitos de malversación y cobro indebido? Muy interesante pregunta. Y esto de hecho incidiría en las nuevas modificatorias del plazo de prescripción, pero eso obviamente lo voy a disertar en otra oportunidad, más en concreto para no desviarnos del tema. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, doctora. Esas fueron las preguntas por interno referente a la comunidad jurídica que se encuentran en el aula Zoom. Si tienen alguna duda o consulta o palabras de elogio, pueden alzar las manitos. A ver, tenemos a César. Estimado César, le damos acceso al audio, ¿nos confirma? Muchas gracias. Derecho en línea. Doctora, buenas noches. Le saluda Muy César buenas. Ramírez, estudiante de Derecho. Doctora, una pregunta. Respecto a la malversación de fondos, ¿existiría alguna posibilidad de que este tipo penal pueda de cierta manera estar justificado por algún estado de necesidad? Ejemplo, si es que estos fondos que están destinados justamente a la creación de algún parque o alguna obra pública, se destinen de forma diferente, pues, debido a un estado de necesidad, a la ayuda de damnificados, por ejemplo, de una catástrofe. ¿Se configuraría ahí el delito de malversación?
Bien, estimado César, muy buena pregunta. Te agradezco por tu pregunta, de hecho. Y efectivamente, conforme a jurisprudencia, también he podido advertir de que sí se podría aplicar una justificación, una causal de justificación a la antijuricidad, por ejemplo, en un estado de necesidad. Y evidentemente, el ejemplo que estás dando es muy claro y sí incidiría a ello. Obviamente, tomando en cuenta la preponderancia de bienes jurídicos protegidos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Excelente, doctora. A ver, estimada comunidad jurídica, si tienen alguna duda o consulta, pueden levantar la manito. Le damos unos minutos. Muy bien, vemos que no hay más consultas o dudas. Estimada doctora, ¿algunas palabras de reflexión a modo de concluir? Sí, evidentemente. Primero quiero felicitar a todos los asistentes en esta disertación por sus ganas de seguir capacitándose, lo cual siempre lo resalto en cada participación que tengo, porque esto es lo que hace más grande, ya sea como estudiante o como abogado, lo cual te permite estar actualizado y, como ustedes saben, la carrera del derecho te va a enmendar evidentemente un constante estudio y somos como eternos estudiantes, lo cual va a ser grandes abogados. Y bueno, contenta de participar en esto y estoy abierta a nuevas invitaciones, querido Cristian. Así que los felicito a cada uno de ustedes. Eso es todo.